Gracias por la invitación a este encuentro de divulgación científica LATAM en su tercera edición. En esta ocasión presentaremos esta ponencia titulada Hacia la nueva Universidad Mexicana, continuidades curriculares, justicia epistémica y transformación educativa. Este artículo fue construido por la doctora Marta Cecilia Miquel Palafox, profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte y coordinadora de la maestría en desarrollo regional, y por un servidor, doctor Alejandro Arrecillas Casas, de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Nogales. Como introducción diríamos que hay un contexto histórico. Se acaba, bueno, en el 2022 se diseña los planes y programas de la llamada Nueva Escuela Mexicana, que es una propuesta inédita, innovadora, transformadora, pero que llega nada más a nivel medio superior. En ese sentido, la educación superior, la educación universitaria, pues no fue parte de esta nueva política educativa, de esta nueva política pública de transformación de la educación en México, por lo que planteamos la necesidad de que se cree la nueva Universidad Mexicana, en consonancia con la nueva Escuela Mexicana, para surgir como una respuesta, una reacción o incluso una estrategia contra el modelo neoliberal que ha denominado la educación superior en nuestro país. 40 años de educación neoliberal, de políticas neoliberales en educación, han dejado serios efectos en la vida cotidiana, no solamente académica, sino también política, organizativa, institucional de las universidades. Por ello, proponemos adoptar y adaptar algunos de los planteamientos, sobre todo a nivel de los principios epistemológicos, nociológicos y político-ideológicos de la nueva escuela mexicana, en la creación de esta nueva universidad mexicana, para hacer una nueva universidad democrática y contextualizada. El desafío central es cómo traducir en este marco del modelo neoliberal en las universidades los principios de dignidad, de justicia social e inclusión e interculturalidad establecidos en la nueva escuela mexicana para educación básica y media superior. ¿Cómo traducirlos sin subordinarlos, perdón, a la lógica del mercado? Una lógica que sigue campeando en las universidades y que ha dejado de lado la esencia del trabajo universitario y de la formación universitaria, que es atender e incidir en las necesidades sociales más apremiantes y sobre todo impactar en mitigar el fenómeno de la desigualdad social. El propósito entonces es identificar y fundamentar las características esenciales que tendría esta nueva universidad, comprometida con la justicia epistémica, la inclusión crítica y la decolonización del saber en clave latinoamericana. La metodología que utilizamos para esta investigación, para esta exposición, fue un enfoque cualitativo mediante una metodología documental basada en análisis crítico, hermenéutico, en exégesis de textos claves en política educativa, en pedagogía crítica y en epistemologías latinoamericanas. Fuentes documentales tales como los propios documentos oficiales de la SEP, los lineamientos de Anúyez, y a partir de la obra de autores como Freire, Dussel, Morán, de Sousa Santos, Mignolo y Walsh. El análisis interpretativo no solo busca describir, sino también proponer orientaciones para la política curricular en educación superior y para la política pública y educativa en general. Nuestro marco teórico está fundamentado en la teoría decolonial, en la pedagogía crítica, en las epistemologías del sur, en el pensamiento complejo y en la filosofía de la liberación. En ese sentido, tenemos todo un marco, un cuerpo teórico de carácter decolonial, crítico, que fundamenta esta idea de la nueva universidad mexicana.
¿Qué resultados para la propuesta curricular tenemos de esta nueva universidad? Una estructura tripartita del modelo de la NUM, que sería 5 pilares institucionales a nivel macro que definirían el modelo universitario. Esos pilares que ahorita los voy a desarrollar más profusamente: la interculturalidad crítica, el diálogo de saberes, la vinculación comunitaria, la justicia cognitiva y las epistemologías situadas. En el nivel meso intermedio tendríamos en términos curriculares campos transformadores y trayectos formativos englobados en un trayecto socioformativo, uno epistémico metodológico, otro técnico profesionalizante y un último estético humanístico, con la idea de poder englobar también, de poder abarcar todo tipo de instituciones de educación superior, ya sea de vocación de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, de las ciencias duras, pero también las relacionadas con las ciencias sociales y humanidades. Y en el nivel micro ya de cada universidad, trabajar las pedagogías críticas dialógicas para abandonar la pedagogía tradicional, el magistrocentrismo, esta idea de que lo importante es el contenido y el saber del maestro y no la construcción del aprendizaje también a partir del alumno. Una enseñanza activa por lo mismo y una evaluación emancipatoria que esté centrada en el proceso, que sea en un contexto comunitario que considere esa realidad cercana, territorial, de las y los estudiantes. Entonces, los 5 pilares institucionales sería esta interculturalidad crítica, donde debe, a través de los contenidos y de las distintas componentes curriculares, celebrarse la diversidad de saberes, incorporar lenguas originarias y desmantelar esta idea de un único conocimiento válido, de este conocimiento fundamentalmente occidental, que es considerada la única verdad en la mayoría de las universidades en términos de contenidos. Y en ese sentido, terminar con el epistemicidio, esta práctica y esta teoría de invisibilizar, de despreciar, de depreciar los otros saberes, los saberes comunitarios, los saberes ancestrales, que nos tienen que llevar a la segunda, que es el diálogo de saberes. Es decir, sí recuperar el conocimiento occidental dominante, pero establecer este diálogo enriquecido con las otras epistemologías y los otros conocimientos populares, ancestrales, comunitarios, contraculturales, y reconocer que hay diversas y válidas formas de producir, de acceder, de explicar el conocimiento y el mundo y de comprender fundamentalmente la realidad social, la realidad humana. La tercera pilar es la vinculación comunitaria, terminar con este divorcio entre universidad y comunidad, empezar a hacer puentes y acercar con proyectos educativos perdón, que nazcan de los problemas y las necesidades del contexto inmediato. No nada más los grandes problemas globales o locales, sino también los problemas locales, la territorialización a través de una universidad que sea un motor de la transformación social y territorial y no un mero ente abstracto en el que se discuten muchas teorías, muchos conceptos, pero se impacta poco en la realidad. El cuarto pilar es la justicia cognitiva. Hay que democratizar el aprendizaje, hay que reparar injusticias históricas, injusticias que no están presentes en el análisis de las distintas carreras que hay en una universidad, y crear condiciones para que todos, no solamente las teorías y los saberes, sino los sujetos, fundamentalmente, se sientan valorados, empoderados y visibilizados. Y por último, un pilar de poder establecer a nivel macro como gran política educativa una epistemología situada, planes de estudio que nazcan del territorio, que dialoguen con lo local y con lo global,
y que ofrezcan conocimientos relevantes para contextos específicos. Gran parte del problema del saber y del sentido que le pueden encontrar o no las y los estudiantes en las universidades es para qué estudio y para qué voy a intervenir y en dónde voy a intervenir. Los resultados fue a través de la discusión de los fundamentos teóricos. Voy a plantear cuatro nada más por efectos de tiempo. El pensamiento crítico, entendiendo a la universidad como práctica de liberación y de concienciación, como un espacio, digamos, privilegiados para el diálogo, para el debate argumentado, la cultura, recuperar la cultura del debate razonado y de la acción transformadora. Sin pensamiento crítico no hay transformación y generalmente las universidades han caído en un tradicionalismo donde el conocimiento, los saberes y el pensamiento están totalmente, digamos, desfasados de los procesos sociales de transformación. El otro es el paradigma de la complejidad para abandonar la fragmentación disciplinar, la hiperespecialización y entender que ahora la universidad tiene que formar profesionales polivalentes ante una realidad holística. La realidad no es un conjunto separado de variables o de cotos disciplinares, sino es holística y en ese sentido está concatenado todos los elementos y hacen de ello precisamente una realidad compleja y los estudiantes tendrían que ser capaces de integrar, capaces de poder reconocer las partes y el todo de los saberes diversos y comprender pues un elemento central de este del mundo que es la incertidumbre y el riesgo. La tercera son las epistemologías del sur. Se dialoga con ellas para reivindicar estos saberes ancestrales, para que la universidad sea un espacio de diálogo de saberes y no de imposiciones epistémicas y mucho menos de injusticias epistémicas. Y por último, la filosofía de la liberación, que plantea claramente que las universidades deben de romper con la racionalidad eurocéntrica, que la universidad debe estar posicionada y con una postura clara, política e ideológica a favor de los excluidos, de los grupos vulnerables, de las epistemologías negadas y en contra del epistemicidio. En ese sentido, estas discusiones nos llevaron a encontrar desafíos críticos, a identificarlos. Y vamos a identificar únicamente por lo pronto tres que pueden llevarnos a la discusión sobre esta nueva universidad mexicana. La primera son las fracturas epistemológicas, en donde tiene que haber una continuidad de formación entre la educación básica, media superior y superior para evitar la desarticulación del sentido formativo. El otro son las inercias institucionales, esas estructuras jerárquicas, esos gobiernos, juntas de gobierno, juntas de notables, juntas directivas que lo único que hacen es impedir que las instituciones sean democráticas y abiertas. Y por último, el riesgo de la simulación, de pretender solamente con la retórica decir que se ha transformado, pero no se ha cambiado absolutamente. Se requiere un diseño epistemológico, pedagógico e institucional profundo para evitar esa frase que desde la colonia nos persigue de acátese, pero no se cumpla. Como conclusiones rápidamente diría, hay que democratizar la gobernanza, renovar mecanismos de toma de decisiones al interior de las universidades, participación de toda la comunidad y revisión de los estatutos de inequidad, de género, transparencia. Una segunda recomendación es una vinculación territorial fortalecida a través de las prácticas profesionales, del servicio social, que vayan orientados a proyectos colectivos situados, territorializados y que tengan un impacto y una incidencia social y no únicamente técnica. Una evaluación cualitativa participativa en la que se reconceptualiza este modelo de evaluación tradicional
basado en estándares, basado en exámenes, basado en números y no basado en apropiaciones del conocimiento, en integraciones epistemológicas, en compromisos colectivos, en diálogo de saberes. Y por último, la profesionalización docente transformadora. No basta con ser un excelente especialista en la rama en la que estemos, sino también tenemos que ser excelentes docentes que sepamos transformar el objeto de conocimiento en el objeto de estudio. En ese sentido, entonces, la nueva Universidad Mexicana es un proyecto ético, político urgente que debe de crear sujetos críticos, docentes, mediadores, pero intelectuales transformativos, flexibilidad curricular, investigación relevante de incidencia real, disminución de brechas y una invitación a que pensemos que esto no es una utopía, que hay universidades que están haciendo el esfuerzo por tener una visión distinta y una estructura distinta, y hacemos el llamado a pensar la educación superior como bien público y como derecho humano, y como una herramienta para dignificar la vida y el espacio de construcción de otros mundos posibles en clave latinoamericana. Gracias a todos y todas por su escucha y espero que sea interesante lo aquí planteado.